¿cómo eran las finanzas antes del programa? No eran muy buenas, la verdad. Al final nos quedamos con el que compramos, que es un quinto sin ascensor. Ustedes pueden hacer 15,000 al mes. Con 25 años de edad, esta pareja ya compró su primera propiedad, pero no tienen duda del futuro que están construyendo. Con un sueldo modesto, que fueron aumentando en forma gradual, aprovechando las posibilidades que tienen, que todos tenemos. Y cuando tú has visto estos podcasts, te has dado cuenta como siempre hay cosas que tú puedes hacer que no estás haciendo, que están ahí al alcance de tu mano y que te pueden ayudar o aumentar tus ingresos o a bajar tus gastos para poder invertir en bienes raíces. Ellos ya entendieron el modelo y no tengo duda de que van a lograr su libertad financiera en muy poco tiempo. El modelo nos lo cuentan hoy. Son hermosos, encantadores. Vamos a pasar un podcast espectacular. Te encantará. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Eliana y Sergio, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios, Carlos. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Contento de tenerlos y de tener gente joven que me encanta, rompiendo paradigmas, creando compromisos financieros de una manera en que normalmente nos demoramos décadas en entender después de 6 quiebras y estupideces, y ustedes tan precoces, ¿cierto? Que están tomando estas decisiones tan increíbles. Bueno, ¿están en dónde ahora? En España, estamos en la provincia de Alicante, en Denia. Bueno, ¿y dónde son ustedes? De Cali, Colombia. Los dos. Ah, de Cali, ve. ¿Y dónde están en España? Pues yo prácticamente crecí aquí, llegué en el 2000 y tengo 25 años, entonces prácticamente crecí aquí. Yo igual, 25 años y llegué aquí hace casi 3 años, o sea que yo sí más de allá que de acá. ¿Y hace cuánto están juntos? Hace 5 y nos conocemos hace 10. ¡Wow! Tremendo. Bueno, ¿y hace cuánto están en el programa? Más de un año. Entramos en septiembre, Sí. hace un año. Y cuénteme, ¿cómo eran las finanzas antes del programa y qué ha cambiado? No eran muy buenas, la verdad. Bueno, más de mi parte que de parte de él, porque él sí que es más organizado, sí que es más con la cuestión de las finanzas, yo no tanto, pero ha sido un poco de que él me ha contagiado a mí, ¿sabes? Él fue el que inició con el curso y él me empujaba un poquito y entonces te vas enterando, vas estudiando y como que te vas haciendo un poco consciente y entonces eso me ha servido a mí. Por mi parte ha mejorado y luego creo que en general como de pareja las finanzas de los dos también, porque ahora las llevamos como más en conjunto. Antes era como más lo tuyo y lo mío, Sí. y yo desastrosa y él bien, y luego ya yo mejorando, él bien, y luego ya los dos más Ella se va compensados. muy duro, Carlos. Ella se va muy duro. Bueno, cuéntame, ¿qué haces tú, Eliana, y qué haces Sergio? ¿En qué trabajas? Yo ahora mismo estoy trabajando en una tienda como dependienta o como puede ser Auxiliar. vendedora auxiliar, exacto. Yo soy vendedor. ¿Qué vendes? Yo alarmas para empresas y hogares. ¿Y tú cuánto ganas, Eliana? Varía mucho, mi contrato es de 40 horas, pero digamos que varía que si un festivo, que si un domingo, entre 1.100 y 1.200 euros. ¿Y tú, Sergio? Lo mío también depende mucho de los meses, pero tomaremos como referencia la declaración de la renta el año pasado, pero 49.000 euros. Bueno, ya de una vez voy a comenzar aquí a jalar orejas, si me permite. Eliana, ¿por qué ganas tan poquito? Es verdad, como dependienta tengo ese sueldo y no hace mucho, desde junio que trabajo allí, pero digamos que tengo un poquito más porque entre los dos... Si es que, como le digo, Carlos, ya sea muy duro. O sea, entre los dos tenemos una línea vendiendo alarmas para gente extranjera, ya que yo hablo alemán. Entonces, Exacto. juntos hemos creado una fuente de ingresos online, trayendo los clientes de todo el sector, Alemania, Suiza, Austria. Entonces, somos socios. Entonces, no es que se gane 1.200 euros solo de la tienda, sino que también gana más. Es decir, gano más por ese lado, ¿sí? Pero como dependienta gano eso. Lo que hacemos en conjunto depende del flujo de ventas de alarmas que haya, pues no podría decir cuánto así. No, igual eso es este año, ¿no? Pero sí hemos hecho bastante juntos. Sí gana más de 1.200. Pero una pregunta,
lo que hace Eliana es parte de tus 4.000. El año pasado no, este año sí, ¿Y pero cuánto estás ganando este año mensualmente en promedio? digamos que 6.000, yo 6.000, 6.000. o sea, porque entra a mí y bueno, ahora todos juntos, ya no tenemos una cuenta aparte, sino que ya todos juntos. El negocio de las alarmas nos dan 6.000 de media mensual, Sí. más los 1.200 de ella. Exacto. Son 7.200. Pero ahora, el negocio de las alarmas, ustedes promueven por internet para clientes extranjeros, ¿sí? A ver, es que eso inició con que yo soy diseñadora de comunicación visual. Entonces yo tengo una idea de manejo web. Él vivió muchos años en Suiza, entonces él habla alemán y él sabe vender. Ha estudiado mucho y sabe vender. Entonces le dijeron a él, ¿por qué no te enfocas en venderle a los extranjeros, que aquí en España hay mucho extranjero, a los extranjeros que hablan alemán, que para ellos es muy difícil porque ellos no hablan inglés y no hablan español? Y cuando encuentran una persona que habla alemán, pues ellos son como si fuera de su familia y se confían más porque todo el tiempo sienten que los van a robar, porque como no entiende lo que les dicen. Entonces él dijo, pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? Yo no puedo ir a tocarle la puerta a todos los extranjeros. Entonces dijimos, bueno, yo te hago una web, ¿sabes? Donde promovemos todo en alemán, servicio de vender la alarma, cómo funciona, servicio postventa, cómo te fue, qué te hace falta, ta, 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 ta. Entonces yo puse esa parte de crear la página web, de hacer las ads y de atraer las personas a su teléfono, al correo electrónico donde nos llega todo. Él tiene su parte en la que él vende. Ok, entonces tú lo que haces es una web y avisos. Sí, publicitamos por SEO. ads, exacto. SEO. Tenemos la web y hacemos, exacto, ¿Qué por dónde? Facebook, Marketplace, Google Ads. pago o orgánico. Lo pagamos. ¿Y cuánto Nuestro- gastan al mes en avisos? Poco, con una sola venta nos sobra para pagarlo, Sí, como 200 euros al mes. Sí, muy poco. Yo empecé en la empresa donde yo estoy, aunque soy independiente, pero soy vendedor. En la empresa donde yo estoy empecé hace 4 años. Empecé pues desde abajo, haciendo puerta fría, y entonces con el pasar del tiempo, debido a los resultados y de la oportunidad que me dio mi mentor de las ventas, fui adquiriendo más responsabilidad y me dio prácticamente el teléfono que él usaba. Entonces desde hace 2 años más o menos. Y él nos dio la idea principalmente Exacto. de que explotáramos esa parte, porque lo normal es que haya gente que hable inglés en todo el mundo, pero por lo menos en nuestro sector hay muy poca gente que habla alemán. La gente que tiene oportunidad de estudiar un idioma no va a estudiar alemán, sino que estudia inglés, que le sirve en todo el... Y dado a la casualidad o a la suerte que tuve de vivir en Suiza y aprender alemán, pues explotamos esa área. Entonces ahí fue cuando utilizamos lo que Eliana había aprendido y mi conocimiento en ventas. ¿Y tú tienes un trabajo desde tu casa o tienes que visitar clientes? Antes en la calle todo el día, ahora teletrabajo, se dice aquí que trabajo desde la casa. A veces visito, pero muy Tú poca. puedes ser 2 veces al mes lo que visitas Pues, ahora. yo voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas horas gastas, Eliana, al día en ayudarle a Sergio? Como todo ya está programado, en este momento no hago casi que nada. Bueno, me encargo. Y yo ya sabía que se iba a hacer la respuesta. Sí que es cierto que de vez en cuando tengo que estar pendiente, por ejemplo, cómo van, si han subido, si han bajado, voy cambiando los países, exacto, las analíticas, en qué países más, que las palabras claves, que nos hizo el pago, que se nos paró la ad. Bueno, entonces yo te pregunto eso, Eliana. ¿Por qué no haces un esfuerzo de invertir inicialmente unas horas al día en Facebook y en empezar tú a vender alarmas? Porque yo me acuerdo que yo les hice a ustedes coaching, ahorita me estoy, y yo te dije ahí que aprendieras, yo me acuerdo. ¿Sí o no? Sí. Y no me hiciste caso. Ella es así, No, Carlos, ella es así. No, nosotros un día tuvimos la conversación y dijimos, a ver, es que sí que es una buena idea, pero pensábamos, si los dos nos centramos en vender... No, yo no te estoy diciendo que sea lo principal, porque como tú dices, tú organizas lo de mercadeo, que no es mucho, y en vez de trabajar para esa tienda, por eso te digo, si tú durante un mes haces el esfuerzo de dedicarle 2 horas a manejar Facebook e Instagram, ¿de acuerdo? Y aprender a hacer los avisos y empiezas a tener resultados y a traer también leads para ti, para que tú empieces a vender, entonces tú puedes dejar tu puesto y ganar mucho más vendiendo alarmas con él. Sí, eso sí que es verdad. Y además puedes estar en tu casa, ¿o no? Sí, y ahora que me lo dices, pienso que podríamos venderlo lo que dices, sin darle la importancia a la marca, aprovechar el hecho de que tenemos ese idioma y venderlo más como te asesoramos a que adquieras un producto, como alemán te asesoramos. Mira,
ponen el aviso en alemán, alarmas con tales características sí, instaladas, o sea, hacen lo mismo que ponen en español, el mismo aviso que pone la empresa de ustedes, pero ponerlo en alemán, orientado con el segmento en alemán, eso es todo, y ahí les van a llegar los clientes. No, si prácticamente no tenemos que traducir porque la empresa es una multinacional y también está en Alemania, entonces prácticamente todo Lo conocen. lo copiamos de allá. Entonces, Bueno, entonces, ¿sabes qué? Como dicen en Colombia, si quieren más que les piquen paso. es que yo le he dicho, Carlos, ayúdeme ahí, no me hace caso. No, en serio, porque mira, si ustedes multiplican, ustedes pueden hacer 10.000, 15.000 al mes, Sí, pero enfocándose. Y mira, y esa es la libertad. Vamos a abrir raíces. ¿Qué compran ustedes? Un apartamento, Ajá. ¿Y viven ahí o lo arrendaron? lo alquilamos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto les costó? ¿Cómo le pagaron? ¿Cuáles son los números? Prácticamente empleando todos los pasos que ustedes nos dieron en la mentoría. Primero hicimos un análisis de bastantes, yo creo que hicimos de 60 o 70 apartamentos en la zona donde vivimos, analizando varios puntos, tardamos varios meses. Ahí nos repartimos un poco el trabajo porque me acuerdo que vimos todos los anuncios existentes y yo me acuerdo que yo te los ponía en el Excel con las características. Sí. Todos los anuncios que se me atravesaron, dijimos, más o menos estas características. Nosotros lo que buscábamos era un apartamento de mínimo 2 habitaciones, un baño y ya está. Si era un quinto o un cuarto sin ascensor nos daba igual. Pero y queríamos, menos de 80.000 en ese sector que queríamos. En esa localización, porque ahí era donde habíamos identificado que iba a ser bastante rentable para alquilar. Entonces yo hice el listado y luego ya con Sergio nos sentamos y él hizo los números de cada uno de esos lugares, de cada uno eran un montón. Pero no todos a profundidad, y primero para ver, ir descartando y luego escogimos 10 y de esos 10 hicimos los números que nos salieron y fuimos visitando. Pero cuando uno ya va a visitar, pues ya uno ve distintas cosas y al final nos quedamos con el que compramos, que es un quinto sin ascensor. ¿Cuánto les pidieron? A 79. ¿Cuánto dieron de cuota inicial? ¿Cómo lo pagaron? El 10% tuvimos que dar de cuota inicial, más los impuestos. ¿Cuánto fue el cierre, los gastos de cierre? En total fueron 18.000. ¿Pero por qué tanto? ¿12.000 de gastos de cierre? Los impuestos fueron 6.000. El 10% fueron 7.400. Luego le pagamos a Pablo 3.000 euros. ¿Quién es Pablo? Un intermediario. Muy bien. Y entonces ahí van 16.400. Notaría, 1.200, 1.300. Okay. Arreglos también lo hicimos, pero fue amueblada, pintada y decorada. Como un lavado de cara, porque realmente el piso mal no estaba. Tenía el suelo bien. ¿Y en cuánto les queda la cuota? 290. O sea que de 74.000, ¿cuánto dieron el 10%? O sea, 74 por 0.9 eran 66.600. Y la cuota, eso es la deuda, ¿no? La cuota de la hipoteca, 296. ¿En cuánto lo arrienda? 740. 740 menos 296 igual 444. 444 por 12 son 5.328 dividido por 20.000 que vamos a decir que le metieron entre la mitad de todo, ¿cierto? 24% de rentabilidad. Sí, bueno, hay que quitarle el impuesto del inmueble. Y los gastos de mantenimiento, es más o menos, eso lo manejan ustedes mismos. ¿Y lo tienen arrendado por habitaciones? No, y como nos lo dieron en junio, de junio a julio tardamos en arreglar porque como estábamos trabajando nos tocó durísimo. Claro, yo justo empecé a trabajar en la tienda en junio y justo nos lo entregaron y dijimos para aprovechar este tiempo, en 15 días le sacamos todo lo que teníamos, lo pintamos, lo acomodamos a contrarreloj y lo alquilamos por Airbnb. ¿Y cuántas habitaciones tiene? 2. Ah, ¿lo tienen por Airbnb? No, como aquí es por estaciones, nos lo dieron, firmamos en junio. Lo que queda de junio lo arreglamos. 15 días. Y en julio y agosto lo alquilamos por Airbnb, que como particulares anualmente se puede alquilar sin permiso 60 días máximo al año. Entonces aprovechamos julio y agosto y en septiembre ya entró el inquilino anual. Aprovechamos la temporada de verano para sacarle rentabilidad más rápidamente por Airbnb y luego ya en esta temporada de invierno que ya no se alquila así, pues anual. Muy bien. ¿Tienen ahorros? Sí. ¿Cuánto? 10.000. ¿Cuántos son los gastos mensuales de ustedes? 2.200. Sin contar la hipoteca del apartamento. No, el apartamento se paga solo. 2.200.
los gastos son 2.200 y tienen 2.200 y los ingresos más o menos son 7.000 euros, ¿cierto? Sí. O sea que 7.000 menos 2.200 tienen una capacidad de ahorro de 4.800. Sí, más o menos, sí. ¿Cuándo compraron ese apartamento? En junio nos lo Junio entregaron. no lo entregaron. O sea, en junio pagamos todo y ya. Y en Empezamos. junio quedaron blancos, en junio se gastaron. O sea que esos 10.000 es lo que han ahorrado después. En Sí, junio después ahora, de sí. Muy bien. Entonces son 4.800 más 444 que tenemos. Teóricamente tienen 5.244 de ahorro, ¿de acuerdo? Por 12 significa que ustedes pueden ahorrar 62.928 al año a los 25 años. Pero ahí, porque a Eliana como le gusta que le pague un poquito y todo eso, Sí, no claro. importa, ¿me entiendes? Cuando ella se aburra de ser la tercera asistente de un pequeño almacén, cuando ella podría estar ganando 3 o 4 veces más y estando con su esposo, pero no, le gusta su almacén. No te creas, Carlos, no te creas, que definitivamente, a ver, eso era también porque quería de alguna forma como tener algo fijo, porque no le has contado a Carlos cuál es tu plan. Sí, bueno, hay un plan a corto plazo y mi idea es el próximo año empezar a vender casas de lujo. Bueno, caballero, le voy a decir eso. ¿Cuál es la comisión en España para un agente inmobiliario? El 5%. Mira, el mercado ahorita está lento, ¿estamos de acuerdo? Sí, Tú estás ganando en un puesto en el que estás sin optimizar lo que puedes hacer, 6.000 euros. Si ustedes optimizan entre los dos en lo que ya saben, te pueden ganar 10.000 euros trabajando desde la casa, en algo que ya conocen. Para que ustedes se ganen 10.000 euros, si te pagan el 5%, tendrías que vender mínimo 2 apartamentos de 100.000 euros. Digamos, el que están vendiendo 74.000, son 5%, 7 por 5, 35. Tendrías que vender 3 apartamentos al mes, sin experiencia, sin conocer ni nada. pongámoslo así, Carlos. Al negocio nuestro, que somos socios con los alemanes, el título que nosotros le tenemos, yo para vender a la semana, por día le puedo estar dedicando 1 hora. Y representa... Yo regañando a Eliana. No, o sea, yo vendo las 8 horas, porque yo tengo las otras líneas de la empresa, las manejo yo. Las que no son ya, porque tienes el empleo, ya entiendo. Claro. Entonces el empleo, realmente si yo analizo las ganancias, lo que más volumen lleva, aunque sean menos ventas, es nuestro negocio y le dedico 1 hora. Listo. De los 6.000 euros, ¿cuánto es del negocio de ustedes? La mitad o más. Pero yo no lo haría así, yo lo haría como yo les dije. Eliana comienza primero a sacar los avisos en Instagram y en Facebook y a dedicarle tiempo. Segundo, Eliana renuncia a su puestico cucaracha. A mi cucarachita no la voy a dejar ir, que la quiero tanto, de verdad. Eso definitivamente sí, porque mi contrato va hasta enero, entonces hasta ahí va. Entonces, de aquí a enero tienes el tiempo para hacer el plan que estamos hablando. Y yo no soltaría el puesto de Sergio hasta que ustedes no tengan $10.000 de ingreso adicional. Si tú haces eso, cuando saltes de 10.000, llegan a 20.000. Estoy seguro. Yo lo he estado mirando. Con 30 ventas se llega a esa cantidad. Ese monto de los alemanes. Y realmente estamos muy cerca de llegar. O sea, bastante cerca. Estamos hablando de que al mes a 15, 20 alarmas. En los últimos 2 meses hubo un bajón, pero por un problema técnico. Pero fue por cuestión de, exacto, pero hubo un mes donde vendimos más 20. de 30. Y otra cosa, y es ver cómo pueden automatizar un poco más las ventas. Automatizar, como preguntas por los bots. Hay 1.000 formas que ustedes pueden manejar, pero lo que yo les voy a sugerir es que no maten la gallina de los huevos de oro. Antes de, exactamente. Entonces, mantén la calma y generan ustedes el proceso como estamos hablando y con eso ustedes van a aumentar los ingresos. Si mantienen los gastos sobrios como los tienen ahí, frugales, van a poder comprar 1 o 2 apartamentos al año. ¿Qué les parece eso? Sí, entonces, cuando lleguen a los 30, de verdad van a poder hacer lo que quieran. Se pueden ir a vivir a Cali, ve. ¡Qué delicia! Pero mira, mantengan el enfoque como lo están teniendo. Mantengan la paciencia.
si ustedes hacen lo que están haciendo y lo van creciendo, los mismos números les van a decir cuándo. Entonces, ahorita el objetivo es que se comprometan a ahorrar 5.200 al mes. Y después, a partir de enero, ahorrar 8.000 al mes. Y después, a partir de marzo, 10.000 al mes. Y yo les voy a decir, una vez hice un coaching y yo le dije a una señora, ¿por qué no se gana 10.000 al mes, $10.000? Y se puso brava conmigo. Me dijo, ¿cómo voy a ganar $10.000, Carlos? Que tú no... 6 meses después me llamó a darme las gracias porque estaba ganando 10.000. Porque es que, ¿cómo voy a lograr algo si no me lo propongo? ¿Sí? Entonces, si yo me lo propongo, yo me enfoco y empiezo a crear los recursos para hacerlo. Bueno, Eliana, ¿qué le dirías tú a una muchacha que es inmigrante, que trabaja en una tienda y que su esposo es emprendedor? ¿Qué le dirías a esa muchacha para hacer lo que están haciendo? Y lo digo porque sé que lo que ha hecho Sergio tiene mucho que ver con tu actitud. Yo diría que si la persona está sola, que es muy importante ver qué escuchas, de qué te rodeas y qué te influencia. Porque ahora que hay tantas redes sociales, que hay tanta cosa, cada quien escucha lo que quiere escuchar, pero a lo mejor eso no es lo que uno necesita para avanzar. Y si tienes una pareja, que es mi caso, es buscar que la pareja te impulse, que Sergio y yo somos completamente diferentes, pero lo que yo le digo, él tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que él no tiene. Él tiene más esa iniciativa para hacer las cosas y yo soy más de seguir, pero al mismo tiempo yo de verlo me inspira mucho lo que él hace, porque lo que te decía, él es muy organizado en las finanzas, yo no lo era, pero de verlo a él, yo digo, por ahí va, ¿sabes? Es una persona que te complementa en esos aspectos que uno tiene debilidad. Entonces es enfocarse también en lo que se quiere, trabajar en conjunto o uno mismo y buscar la manera de sacarle potencial a lo que se sabe hacer. Que en este caso, en nuestro caso, él sabe vender, yo sé diseñar y de web y bueno, ahí buscamos la manera. Voy a aprender a vender. Y voy a aprender a vender. Porque, no, a mí me gusta vender, pero si me pagan poco. No, pero no creas, no creas que los que he tenido, a ver, no soy la vendedora, pero he aprendido, porque cuando Sergio estaba empezando, que yo llegué aquí y él hacía puerta fría, venderle a los extranjeros es muy distinto a venderle a las personas de aquí, y Sergio no dejaba el inglés, entonces él me llevaba a mí, ahí nos tenías a los dos caminando, tocando. Habla inglés, Mira, Carlos. no me digas eso porque si yo te estoy empujando es porque yo sé que puedes vender. No lo has hecho por sinvergüenza y yo lo entiendo. Pero mira una cosa, tú podrías vender las alarmas en español a través de la empresa o ese nombre, ¿podrías vender? Puedo aprender a vender. ¿Puedes vender o no? Sí, yo puedo vender, a ver si Sergio bueno, puede, ¿no? ¿Vas a vender o no? No, sí que puedo vender. Él sabe que puedes vender, solo que te está comiendo la lengua ahorita. ¿No te das cuenta cómo cambiaría tu vida si vendes? Es verdad, avanzaríamos muchísimo más rápido. Y una pregunta, ¿cómo cambiaría la imagen de ti misma si tú te ganaras 5.000 o 10.000 euros al mes? Pues yo creo que de alguna manera me daría mucha más seguridad, ¿sabes? Porque siento que al final, cuando yo tengo una habilidad que me permite generar algo de eso, como que me doy valor a mí misma, ¿sabes? A lo que sé y a lo que puedo lograr. Te voy a decir una cosa que nos pasa a las personas que logramos cosas. Y las personas dicen, no, es que usted es muy seguro, es que usted no le da miedo, a mí me da mucho miedo. A todos nos da miedo. Yo cada vez que hago un podcast, que hablo un coaching, que hago un video, yo me tensiono porque es distinto, tengo que hacerlo bien, me exige, por eso, y si voy a escribir un libro es difícil y me toca leer y me toca... El miedo es un recurso maravilloso porque me obliga a ser mejor, me obliga a dar de lo mejor de mí. Cuando yo no dejo que mi miedo me tiranice y me controle. Porque el miedo es como el dragón. Por eso en las películas de los dragones, en el Avatar y todo, le temen al dragón. Y cuando yo entiendo al dragón, que es el miedo, y digo, ese es lo que me ayuda a estar alerta y a ser cuidadoso, me monto en el dragón y vuela. Y el miedo que antes me tiranizaba se convierte en mi recurso, en mi fuerza, en mi motor de alerta. Entonces yo te pregunto esto, ¿cuál es la elección tuya? ¿Que el miedo te controle o que tú controles el miedo? No, que yo controle el miedo. Y en este momento, con mi empleo cucarachita, ¿entiendes? Sí, es verdad. Tengo que dejar la timidez y el miedo a vender. Mira, olvídate de eso. Solamente tengo que decidir hacerlo. Lo demás es paso. Bueno, Sergio, ¿y tú qué le dirías a una persona que está empezando y que se siente joven y que siente que no tiene muchas posibilidades? Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí es la educación, o sea, la formación. Yo
todo lo que sé es lo que he leído, he escuchado de gente que sabe de lo que habla, he escuchado podcasts, he ido a formaciones, he leído libros. Con eso y tener actitud, hay muchas cosas. Yo a veces veo los videos en Instagram, Facebook, que dicen que definan el éxito en una palabra. Yo creo que eso es tan complicado definir el éxito en una palabra, son demasiadas cosas. Esa es la educación de TikTok. Bla, bla, bla. En 2 segundos, dígame una estupidez disfrazada de inteligente. Es imposible realmente lograr éxito con 2 palabras. Sí, te puede dar un elemento, pero eso sí, algo fundamental. Todos, son tantas cosas, pero yo creo que una de las cosas que me ha abierto muchas puertas es tener actitud y ganas. Y es muy difícil salir adelante, claro que es difícil. Yo me acuerdo cuando vendía a Puerta Fría era duro. Un sol de verano por las montañas, caminando, que todo el mundo le esté echando y uno pensar que cuándo se dará. Que te digan no. Claro, no, empieza a jugar las emociones, empieza a jugar. O sea, que el día que no, vale, pero si te dicen 3 semanas seguidas que no, y ya llega el cierre de mes, eso son tantas cosas. Mi mejor cualidad, la que yo considero, es la perseverancia. O sea, yo no paro, me pongo un objetivo, yo lo consigo. La X del tiempo, Dios lo dirá, pero no paro. Esa es mi mejor virtud. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, que lo estás viendo, mira, trabajar en equipo no es fácil, pero tú puedes lograrlo, en el que las ventajas y las desventajas de cada uno se vuelven las fortalezas mutuas. Y no importa la edad para empezar a tener éxito, no importa si es muy joven, si es muy viejo. Pues ellos han empezado tan jóvenes. Yo empecé tan viejo, vergonzosamente viejo, pero el cambio lo puedes hacer tú en este momento, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.